Muy buenas noches, mi nombre es Ariana Morocho. Buenas noches, doctor Juan José Torres. El tema que voy a exponer hoy es parte fundamental del derecho tributario y se refiere a una figura legal que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene consecuencias prácticas muy importantes, y me refiero a los llamados otros responsables en materia tributaria. Tenemos que tener en cuenta que también presentaré una tabla de índices a continuación con los temas que voy a exponer hoy, en el cual daré una breve introducción, quiénes son los otros responsables, los representantes legales y convencionales, el fundamento legal también, ejemplos prácticos, terceros responsables, el sujeto activo, la prescripción de la deuda tributaria y por último las conclusiones. Primeramente iniciaremos con una breve introducción, ya que muchas veces se piensa que solo el contribuyente, es decir, la persona natural o jurídica que genera ingresos, está obligado a pagar impuestos. Sin embargo, la ley contempla situaciones en las que otras personas, como representantes legales, apoderados o incluso terceros ajenos al hecho de generador, pueden ser obligados a pagar tributos si incumplen con ciertas obligaciones o actúan con dolo o negligencia. Además, en esta exposición explicaré quiénes son estos otros responsables, cuál es el respaldo legal que los regula, en qué casos en qué casos se activa su responsabilidad y cómo se diferencia del sujeto activo y del contribuyente directo. También presentaré ejemplos prácticos para poder entender poco mejor el tema. A continuación, hablaremos sobre quiénes son los otros responsables. En el derecho tributario, el contribuyente principal es aquel que está directamente obligado al pago de un tributo. Sin embargo, la ley reconoce que existen otras personas que, sin ser contribuyentes directos, pueden llegar a tener una responsabilidad tributaria ante el Estado. Estos otros responsables no son los que generan la obligación, pero sí deben velar por su cumplimiento, y si no lo hacen, pueden ser sancionados y obligados a pagar. Existen dos tipos de responsables. A continuación veremos los representantes legales. ¿Cuáles son? Primeramente, los representantes legales son aquellas personas que ejercen representación formal de una persona, natural o jurídica, y están obligados a cumplir con las normas tributarias en nombre del representado. Podemos poner unos ejemplos comunes. El gerente general de una empresa que toma decisiones y maneja las obligaciones fiscales. El tutor legal de un menor de edad que recibe rentas. El presidente de una fundación que debe velar porque se cumplan las normativas tributarias. Así como existen los representantes legales, también tenemos que tener en cuenta que existen los representantes convencionales. Los representantes convencionales son las personas que han sido designadas mediante poder o mandato legal para actuar en nombre de alguien. Por ejemplo, un apoderado que lleva las finanzas de su empresa a una empresa natural, aunque no sea el dueño del dinero, tiene la responsabilidad de declarar y pagar impuestos correctamente. Estos representantes no solo son contribuyentes directos, pero sí tienen un deber legal de cumplir con las obligaciones tributarias. Si no lo hacen correctamente, pueden ser considerados responsables y obligados a responder con su propio patrimonio, perdón. Además, tenemos que tener en cuenta, es el ejemplo práctico. Además, tenemos que tener en cuenta que en el artículo 29 del Código Tributario establece claramente que los representantes legales o convencionales serán responsables por las obligaciones tributarias del representado cuando incumplan con las normas legales que rigen su representación. En otras palabras, si no cumplen con su deber, como presentar declaraciones, pagar tributos o actuar con la diligencia debida, pueden ser obligados por el Estado a asumir esas deudas. Supongamos que el gerente general de una sociedad anónima
Sabe que cada mes debe declarar y pagar el IVA, pero decide ignorar esta obligación, la empresa empieza a acumular deudas. Cuando el SRI detecta esa omisión, puede exigir a la empresa el pago de estos valores, pero si la empresa ya no tiene bienes o se encuentra en quiebra, el gerente, por haber actuado con negligencia, podría ser considerado responsable y obligado a pagar con su propio patrimonio. Esto busca en sí evitar que los representantes se escuden detrás de la empresa o de un poder para evitar sus deberes fiscales. A continuación, también veremos lo que es perdón, lo que es el sujeto activo. Es fundamental también entender el concepto de sujeto activo, definido en el artículo 4 del Código Tributario. El sujeto activo es la entidad pública que tiene derecho a cobrar el tributo. En otras palabras, es quien tiene la facultad legal de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Quiénes pueden ser sujetos activos? El Servicio de Rentas Internas, mejor conocido como SRI. En el caso de tributos nacionales como el IVA, el impuesto a la renta o el ICE. También existe otro muy importante, el cual es los gobiernos autónomos descentralizados, más conocido como los GATS municipales, como los municipios o prefecturas, para tributos locales como el impuesto predial, la patente o tasas por servicios. ¿Cuál es la diferencia importante? Que el sujeto activo tiene el derecho de cobrar, en cambio el representante o el tercero responsable solo llega a pagar si incumple causa o el incumplimiento de la obligación. Además, la prescripción tributaria en el artículo 169 establece que la obligación tributaria prescribe en un plazo de 5 años siempre que el Estado no haya iniciado el cobro. Esto significa que, que si el SRI no realizó ninguna acción de cobro dentro de ese plazo, la deuda desaparece legalmente. Supongamos que una empresa debe pagar el impuesto a la renta en el año 2018 y si no lo hizo, el SRI tenía hasta abril del 2024, es decir, hace un año exactamente, porque estamos en 2025, para exigir su pago. Si no lo hizo y no hubo interrupción del plazo, como un juicio o notificación formal, la deuda queda prescrita y no puede ser cobrada. Estas normas buscan dar seguridad jurídica a los contribuyentes y evitar que el Estado cobre impuestos de forma indefinida. Además, tenemos que tener en cuenta que existe otro punto muy importante, que existen los terceros responsables. Además de los representantes, la ley también reconoce a los terceros responsables, ya que según el artículo 27 del Código Tributario, se trata de personas que sin ser contribuyentes ni representantes pueden generar responsabilidad tributaria si por dolo o por culpa provocan que no se cumpla con la obligación fiscal. Como lo mencionamos anteriormente, un contador que manipula cifras o esconde informes claves para evitar que se pague el impuesto correctamente. O, en este caso, un abogado tributario que asesore, en este caso, a su cliente para que evade impuestos mediante mecanismos ilegales. En estos casos, estas personas no están en el rol formal de contribuyentes, pero como su actuación ha generado un daño al Estado, la administración tributaria puede exigirlos a ellos el pago de las deudas, los intereses y las multas. Además, en sí, este artículo protege al fijo frente a las declaraciones de terceros que con la mala fe o descuido grave obstaculizan el incumplimiento tributario. Y bueno, para finalizar todos los temas, daré unas breves conclusiones de todo lo dicho esta noche. ¿Qué podemos entender? Que el derecho tributario muestra que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no depende únicamente del contribuyente, sino que existen otras figuras legales, como los representantes y los terceros responsables,
que pueden ser obligados a pagar si no cumplen con funciones, si actúan con negligencia o si incluso provocan si el incumplimiento mediante actos dolosos. Además, tenemos que tener en cuenta que la normativa tributaria busca garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y oportuna para que el Estado pueda cumplir, en este caso, con sus funciones. Por eso es tan importante que quienes ocupan cargos de responsabilidad actúen siempre con honesta diligencia y respeto a la ley. Y pues muchas gracias por la atención prestada. Espero que les haya ayudado a entender un poco más. Y nada, muchas gracias.